Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. El dominio de las ideas, de las creencias y las prácticas en la esfera pública es hoy más que nunca una lucha por determinar el rumbo de la sociedad sobre el debate de leyes, políticas públicas, educación, medios de comunicación y expresiones artísticas. No es un fenómeno nuevo, pero en la actualidad ha cobrado mayor relevancia debido también a la proliferación de las redes sociales. Pero ¿quién libra en este momento esa lucha? ¿Cuáles son los frentes? Hoy hablamos en Texto y Contexto de la guerra cultural. Bienvenidos. La guerra cultural es entendida como la utilización de relatos hegemónicos en los campos del arte, formación académica, comunicación y producción audiovisual que imponen visiones sesgadas y narrativas plagadas de medias verdades, propaganda psicológica y ataques cognitivos, intentando desplazar identidades e idiosincrasias a través de capitalizar un lenguaje dominante, creando falsos imaginarios para manipular a los pueblos. Ahí teníamos parte del análisis y posteriormente vamos a estar hablando precisamente de la guerra cultural. Presento rápidamente a mis invitados. En primera instancia me acompaña María Fernanda Barreto. Ella es escritora colombo-venezolana, directora de la plataforma comunicacional Huele a Azufre. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenida nuevamente. Siempre la tenemos a ella con el análisis acá en nuestro multimedio. No menos importante, Robert Galván, sociólogo y comunicador. Robert, gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Y también Anabel Díaz H., historiadora, para poder ahondar un poco más en detalle. Muchísimas gracias por tu tiempo. Hay una guerra cultural en los libros, en la propaganda, en relatos históricos. No es un fenómeno nuevo, pero cobra mucha relevancia el día de hoy, más que nunca, desde lo político, lo diplomático y lo geopolítico. Pero ¿cuál es el estado de la guerra cultural en la actualidad, María Fernanda? Bueno, la guerra cultural forma parte de estas guerras de cuarta generación, es decir, siempre la cultura ha sido parte de las guerras, pero con las guerras multidimensionales, las guerras hibridizadas, la dimensión cultural se fortalece como guerra. Entonces, esta guerra cultural, tal como la estamos viendo ahora, llega a los extremos que vemos, por ejemplo, en el genocidio contra el pueblo palestino, en el que el robo, la impostación de la cultura que está haciendo Israel, robando, asumiendo como propia cultura que en realidad es palestina y tratando de exterminar toda la historia de esa cultura árabe. Podríamos entonces llegar a decir que la guerra cultural llega en la actualidad hasta el culturicidio. Culturicidio. ¿Cómo llega a ese momento? ¿Cómo es posible precisamente que no solamente por el tema de la Franja de Gaza y lo que ocurre con el pueblo palestino, sino en los últimos años, cómo se ha venido gestando esta guerra cultural? Claro, más allá de los procesos de transculturización que son normales o no normales, habituales en los procesos de colonización, el hecho de que la cultura hegemónica ha logrado difundirse más a través de las nuevas tecnologías, ha fortalecido su poder, la ha hecho aún más hegemónica, y aunque se abren también nuevas vías para el pensamiento contrahegemónico, de todos modos el poder que está teniendo el discurso dominante a través de estas nuevas tecnologías lo hace más peligroso, los hace armas de guerra a esas nuevas tecnologías y por tanto les facilita ese trabajo de acabar con las culturas para imponer culturas que ellos crean de acuerdo a sus intereses y obviamente entre esos intereses están los intereses político, económico, culturales. Sí, porque como decíamos antes, no es algo nuevo. Hemos visto, por ejemplo, en el cine, todo ese romanticismo y la lucha patriótica de ciertos estados, por supuesto, hegemónicos, que siempre colocan al malo, a la población vulnerable, colocan de malo a los países que en aquel momento tacharon de tercermundistas y que impone, por supuesto, una narrativa que
todavía continúa hoy en la guerra cultural, en la geopolítica, la política y por supuesto en la cultura. Pero quería precisamente, Robert, hablar de esto, ¿no? Pues empezaba en las películas, por ejemplo, del oeste, donde colocaban incluso al indígena como el malo, colocaban a aquella persona, aquel vaquero que era precisamente el que impartía la justicia. No es algo nuevo, vemos ahora incluso algo más sofisticado desde el punto de vista cultural. ¿Cuál es el estado actual de esa guerra cultural? Sí, yo rescatando mucho lo que dice la compañera, yo me iría un poco más atrás porque siempre es la lucha por el relato, ¿no? El relato que se impone. Y el camarada Carlos Marr decía que la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Entonces, a partir de eso, tú te das cuenta que la lucha por el relato es una lucha, una versión de la lucha de clases, ¿no? Sí. Entonces, esto viene dado incluso en la mitología, incluso en la antigüedad. Los persas eran los malos de los griegos. Tú ves las esculturas de los griegos y ves al persa como un monstruo, es la monstrificación del otro. El africano siempre fue el deforme ante la lógica del hombre blanco, ¿no? El indígena siempre fue el torpe, el chino era el feo, dientón, pobre, en fin, el judío tiene la nariz así, el árabe siempre es un usurero. Entonces es como una lucha por el relato poniendo al otro del hombre blanco como cosificado, ¿no? Entonces también pasa por allí. Luego también, ¿quién impone el relato en este momento, no? Y ahí nos pudiéramos dar también una vueltica por el panita Michel Foucault, porque él plantea que toda forma de saber implica una forma de poder. Entonces, ¿quién maneja el poder en este momento? Decir quién es como arriesgado, porque se trata de un sistema entero que opera a través de nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras formas de ver el mundo, nuestra cosmovisión, que obviamente está filtrado o proyectado desde los medios de comunicación, pero pasa incluso por nuestros gustos, por nuestras formas de relacionarnos. Ahí se ve absolutamente cómo prolifera el machismo, el sexismo, la xenofobia, el racismo. Entonces, ¿en qué estado está en este momento? En un estado absolutamente crítico, porque obviamente, como dice la compañera, los medios de comunicación en este momento y las plataformas tecnológicas te permiten una masificación del discurso dominante, al cual, volviendo a Foucault, también hay que anteponerle una forma de resistencia. Efectivamente, hay una visión hegemónica en este momento que se está imponiendo de la manera más ruda, más cruel, más despiadada, pero también hay un relato que está resistiendo. O sea, lo que estamos viendo en Israel es una monstruosidad, la peor faceta del género humano, pero también estamos viendo un pueblo palestino que resiste con ternura, con arraigo, con cultura, porque justamente hay otra compañera que se llama Naomi Klein, ella es una socióloga norteamericana, en su trabajo sobre la teoría del shock. Ella dice que lo primero para acabar con una cultura es quitarle los referentes. Y a Palestina no le han quitado sus referentes, su tierra, sus olivos, su paño, su cosa, su actitud, su memoria. Igual como nos pasa a nosotros en Venezuela, ¿no? ¿Por qué aquí se han implementado tantas formas de destruir nuestro proceso revolucionario y no ha logrado cuajar? Porque nosotros tenemos referentes culturales, referentes históricos, y ahí es donde también se está dando la respuesta. La resistencia a ese poder que se impone está en la resistencia cultural que nosotros también estamos dando, y eso también es parte de la guerra cultural. Verla también desde nosotros resistiendo y avanzando en ese sentido. Sí, poder hegemónico por un lado y resistencia por el otro. Quería preguntarte también sobre esto, Anabel, porque vemos hoy en día, y tú eres historiadora, ese contraste de cómo ha sido esta guerra cultural anteriormente y ahora. ¿Quiénes son los que están en esta lucha actualmente? Bueno, la guerra cultural, como dice la compañera y el compañero, ha existido siempre. Se ha profundizado porque ha logrado penetrar espacios más íntimos con las redes sociales y ha logrado fragmentar incluso el núcleo familiar, pero también fragmentar a la persona. ¿Frente a qué? Bueno, nos median frente a lo que somos, nuestra historia, la lucha de relatos. La historia, por ejemplo, es un campo de batalla en disputa permanente, porque quien controla el relato histórico controla la identidad, y quien controla la identidad controla los referentes. Entonces, como un colectivo que se niega a sí mismo puede perfilar un futuro
sí se está negando a sí mismo. Entonces, cuando los pueblos reconocen sus raíces, tienen una identidad fuerte, tienen fuertes referentes, en el caso de Venezuela, Bolívar, por ejemplo, es un fuerte referente, un símbolo poderoso para los pueblos, para Venezuela y para los pueblos latinoamericanos. Bueno, entonces Bolívar es objeto permanente y sistemático de una batalla en las redes, en los medios, que tratan de desfigurar al Bolívar pueblo y configurar un Bolívar élite. Esa batalla, esa pugna es permanente y esa pugna marca los imaginarios colectivos. Esa lucha que ellos han logrado a través de las redes sociales llevar a los espacios más íntimos, porque antes era frente al televisor la familia completa, ahora es cada uno frente al aparato, cada uno frente a su celular, frente a su aparato, digamos, y allí toda una serie de contenidos que van a mediar su relación con sí mismo, su relación con sus iguales, su relación con el mundo y su relación con los otros. Y sobre todo, ¿quién está detrás de todas estas aplicaciones? Exactamente, porque si en algún momento hubo una dictadura del mercado, en este momento la dictadura del mercado está dictando lo que pensamos, lo que piensan los jóvenes. Y las redes sociales han logrado hiperfragmentar la sociedad. Entonces eso que nosotros llamamos cada cabeza es un mundo, hoy en día es una realidad. Porque cuando tú, una mujer de mediana edad, tratas de comunicarte con un muchacho joven, varón, menor de 30 años, para él el feminismo es una suerte de sombra que puede llegar a atemorizarlo frente a su masculinidad, por ejemplo. Y cuando tú, mujer, madre, tratas de defender la vida, ellos entonces entienden eso como una debilidad. Pero es porque esos imaginarios colectivos de los jóvenes menores de 30 años han sido trabajados por la industria cultural a través de todos los medios posibles. La televisión, los medios impresos, ellos no abandonan ningún medio. Cuando nosotros creemos, no, el periódico impreso murió, no. El New York Times sigue siendo un referente noticioso. Cambió de forma, mutó, ahora es digital, ahora lo lees. Las herramientas son otras. Exacto, pero el mensaje es mucho más poderoso, porque llega a cada uno de manera individual. Eres tú interpelándote constantemente con el mundo y con toda esa serie de informaciones, además una cantidad de informaciones que te es imposible procesar. Y lo que permanecen en este momento, la juventud es atontada por una cantidad de información que está tratando de procesar, pero que no logra en su totalidad darle una comprensión real del mundo. ¿Es el mismo mensaje? ¿Cambian las herramientas, María Fernanda? ¿Cómo ves el impacto también de no solamente las redes sociales, ahora la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es un tremendo tema porque fíjate que a los que nacimos en la década de los 70, crecimos en los 80, pensábamos que en la medida que se desarrollaran estas tecnologías íbamos a trabajar menos, que esta inteligencia artificial iba a venir, era el mito para liberar a la especie humana del trabajo. Resulta que la inteligencia artificial está aprendiendo a escribir poemas, está aprendiendo a escribir cuentos, se está dedicando al arte, por ejemplo, o nos está ahorrando pensar, pero finalmente no está trabajando por nosotros y nosotras, solo está contribuyendo a enajenarnos aún más. Sí. En ese sentido, pues, se complejiza, claro que sí, la guerra cultural es lo propio de las guerras de cuarta y quinta generación, son guerras más difusas, más difíciles además de enfrentar, porque es más difícil darte cuenta de que, como señalaba, por ejemplo, Anabel, estás frente a un dispositivo de guerra que es tu celular, que se ha convertido en un dispositivo de la guerra cognitiva contra cada uno de nosotros y nosotras. Mientras, digamos, en la antigüedad, para defenderte bastaba con ver a alguien que te apuntaba con un arma, ahora tienes el celular, te crees
poderoso, te crees relajado y en realidad estás en una posición subordinada ante ese discurso hegemónico que te llega disfrazado de maneras más sutiles. Sí, es complejo un escenario en todo este contexto geopolítico que, como hemos visto en los últimos meses, no hace más que intensificar justamente estos relatos y esta lucha por el poder. Nosotros vamos a una breve pausa en Texto y Contexto, hoy hablando sobre la guerra cultural y cómo incide en nuestros pueblos. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, hoy hablando sobre la guerra cultural y cómo incide en nuestros pueblos, sobre todo en Latinoamérica, donde por supuesto la lucha de poder, la lucha de la retórica desde el punto de vista político y cultural, pues es también como en otros lugares, no es nada nuevo. Sin embargo, veíamos recientemente en Argentina, por poner un ejemplo, un cómic hablando precisamente de la situación en Cuba. Mencionaba el cómic que porque si Cuba está bien, porque una persona tiene que trabajar, tener 2 trabajos, por ejemplo. Sin embargo, esto es sesgado, no veía también el otro lado de este gran bloqueo económico, financiero y comercial que se hace a la mayor de las Antillas. Es como un ejemplo de cómo está funcionando esta lucha de poder, esta guerra cultural en nuestro continente, y voy a eso, ¿no? Porque aquí también la derecha se ha dado cuenta de que no solamente es el voto, sino también la lucha en lo cultural. Se ha propuesto así en los últimos meses, en los últimos años, con Milei en Argentina, por ejemplo en Ecuador, y ha tenido, por supuesto, esto repercusión. ¿Cómo estás viendo el escenario de esta guerra cultural en la región? Desde el liberalismo. Desde el liberalismo. Sí, siento que es como parte de su actual discurso. Milei es un gran abanderado de la lucha cultural, porque obviamente ellos saben que esa pelea la pueden perder. Porque es obvio que las clases dominantes no pueden mantener por mucho, o bueno, lo han mantenido obviamente, pero en este momento de la lucha de los pueblos está como difícil ocultar la realidad de la opresión, de la falta de libertad que hay, a pesar de que el discurso es sobre libertad, ¿no? El libertarismo de Milei se enfoca en eso. ¿Cómo cala ese libertarismo? ¿Por qué cala ese libertarismo, esta normalización de la precarización laboral, de la precarización económica? ¿Cómo cala? Sí, ¿por qué cala Claro, en un porque, discurso como el de Milei? Fíjate tú, porque es que volvemos a la historia, y es que el hecho de las crisis siempre generan ese tipo de discurso. Lo vimos en la Alemania antes de la emergencia del nazismo, lo vimos en la Italia de Mussolini, pero también lo vimos en la Unión Soviética, y salió un Lenin, ¿no? Entonces las crisis siempre sacan este tipo de cosas de los pueblos. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? La crisis que nos dejó el neoliberalismo, la década oscura, la treintena, ¿cómo se le dirá? Los 50 años de neoliberalismo, sí. Esta dictadura que se nos impuso en América Latina generó una crisis terrible, incluso en el imaginario de los pueblos. Entonces, la respuesta, en lo económico, el neoliberalismo tiene una deuda terrible con la humanidad, porque digamos, la teoría del goteo no funcionó. O sea, siempre le critican a la izquierda cuáles son nuestros logros, y son obvios, ¿no? Pero ¿cuáles son los logros del neoliberalismo? Si en este momento el 1% es cada vez más pequeño, el 1% que controla todos los medios de producción en el planeta, controla todos los medios, incluso los medios de producción ideológica, que es lo que estamos hablando hoy de la lucha cultural, sí, son controlados por las mismas élites. Entonces, cada vez son más depauperizadas en lo económico y en lo ideológico las clases populares del planeta. Entonces, ¿cómo suceden estas cosas? Que en un momento de tanta crisis, de tanta precarización, de las posibilidades de la vida humana, emergen este tipo de discursos, justamente por eso. Porque se basan en esto que ellos nos indican a nosotros, que es el populismo. Ellos hablan desde un pueblo que no existe. Ellos le hablan a un pueblo que odian, que detestan. La crítica y la criminalización a sectores, como decíamos... Sí, que se le oponen a los sectores que se oponen, sí. Los que se contraponen a ese discurso. Ahora, quería preguntar también, porque desde la perspectiva que estamos debatiendo aquí, Anabel, ¿es posible ganar una guerra cultural? Es decir, ¿el objetivo es más bien gestionarla de alguna manera o poder acabarla? ¿Qué caminos hay para precisamente fomentar una mejor resistencia? Es excelente esa pregunta que me haces, porque fíjate, en la experiencia de la situación con Palestina,
el genocidio que ya no se puede ocultar, las redes sociales que si bien puedes mantener una dictadura pero que no puedes controlar totalmente, han dejado al descubierto que, bueno, se ha acumulado un punto de inflexión. Esos jóvenes que estaban atontados por una cantidad de información que no podían sintetizar, que no podían procesar, han recibido también a través de las redes sociales lo que está pasando en Palestina y se han movilizado. Aquello que fue diseñado para pasivizar, para tranquilizar, para inmovilizar a las masas, ¿verdad? También con una contrainformación, con una respuesta contrahegemónica de los pueblos, con la potencialidad, y por eso se ve, entonces ahora cuando uno ve el caso de Palestina y dice, por eso es que estaban diciendo que Hispan TV tenía que decir un medio controlado por, ¿verdad? Claro. El otro medio tenía que decir un medio controlado por el Estado tal, porque ya habían satanizado esos estados. Pero el medio en sí mismo, el mensaje fue tan poderoso, fue tan real, acabó con la posverdad y le dijo a la juventud, mira, esto es lo que estamos haciendo. No somos capaces de evitar un genocidio. Matamos a los más débiles. Esta es la civilización a la que tú perteneces. Y salieron los jóvenes en las entrañas del monstruo, en las universidades, a decir basta, se acabó, no estamos de acuerdo con esto. Salieron los latinos que hoy están empoderados y la bandera de México vuelve otra vez a ondear en territorios históricamente mexicanos, porque la historia siempre vuelve porque es lo que está apegado a la verdad. Entonces tú puedes recurrir a la mentira, tú puedes recurrir a intoxicar una sociedad de mentiras, pero la verdad va a terminar imponiéndose definitivamente, sobre todo cuando los medios también pueden ser utilizados por nosotros para llevar mensajes tan poderosos como este. Por eso Telesur es un medio al que han estado persiguiendo y han estado prohibiendo. Ahora, hemos visto recientemente también la escalada de violencia en Oriente Medio con toda esta situación, el conflicto que ha iniciado Israel sobre la República Islámica de Irán y la errática conducta, ¿no?, en los medios de comunicación. Estados Unidos mencionando que puede entrar, no puede entrar al momento de esta emisión, todavía no lo ha hecho los Estados Unidos. Sin embargo, esto pone de relieve precisamente lo difícil que es colocar un camino de el diálogo y la coexistencia en esa lucha, ¿no?, en esa batalla cultural. ¿Cómo estás viendo ese escenario? No solamente la resistencia, sino los caminos de diálogo que no se pueden en este momento, según vemos en las noticias. Bueno, en general lo que está claro es que ese discurso comunicacional hegemónico es un discurso guerrerista que viene a legitimar la guerra de un imperio en crisis. El imperio capitalista está en una crisis, como lo decía Robert al principio. Ante las crisis del capitalismo descubrió a principios del siglo XX lo que él decía, que el fascismo es un buen modo de superar esas crisis, y es lo que está reciclando en este momento, pero con nuevas armas como las redes sociales y la cartelización de estos carteles mediáticos, porque no son otra cosa, pues las empresas de la comunicación mundial. Y trata de apoderarse, entre otras cosas, del relato, por ejemplo, sobre esta guerra que ha desatado Israel, y es común, por ejemplo, ver titulares de los grandes medios que dicen que la guerra la comenzó Irán y que Israel se está defendiendo. Ponen a los pájaros a disparar a las escopetas, y como todavía hay una cierta fetichización de la gente sobre la verdad que dicen los grandes medios, es decir, si lo dice un gran medio debe ser cierto. Correcto. Entonces, o una cadena noticiosa. Claro, entonces se populariza la mentira y nos crean una falsa idea de democratización de la información, cuando en realidad está cada vez más cartelizada, cada vez más en sus manos. En realidad, lo que propone el imperialismo y lo que legitima el discurso hegemónico, también es económico, pero en este caso discurso hegemónico en lo comunicacional, es la guerra. Lo contrahegemónico es la paz, y esa paz que debe encontrar espacios comunicacionales, pues es la lucha de los pueblos. Obviamente la lucha por la comunicación contrahegemónica, nuestro eslogan de hecho es comunicación contrahegemónica para construir la paz. Esa lucha no es una lucha que cuenta con el capital.
pero es la lucha que cuenta con la voz de los pueblos, y allí es donde debemos utilizar todos los medios. Yo sé que el algoritmo no nos favorece, por eso es que el presidente Nicolás Maduro habla de medios, redes, paredes y hasta Radio Bemba, porque todas las herramientas para comunicarnos son válidas cuando se trata de enfrentar esta guerra cultural. Y tal como también se ha venido observando en otros países, obviamente la vocería de los medios de comunicación de la presidencia, por ejemplo en México, se continúa ese camino para poder de alguna manera dar un punto de vista un poco más equilibrado sobre lo que ocurre en nuestros países. Lamentablemente se me termina el tiempo. Agradezco a todos ustedes por haber participado y por supuesto ustedes, ¿cuál es la opinión? Contáctenos @telesurtv.net para este feedback que siempre tenemos con ustedes sobre lo que hemos debatido en texto y contexto. Será hasta una nueva oportunidad. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.